Bueno, continuamos. Ya habíamos visto que para arrancar el tema 2 les mostré la lámina y pues también ya la tachamos, ¿no? De igual manera, para llevar así como que el seguimiento y control, ya tachamos aquí también el tema 2. Ya checamos las herramientas, ya revisamos que tienen a la mano o si pudieron conseguir lo que les comentábamos o recomendábamos, ya para que lo tengan listo y prevenido. ¿Va? Y continuaríamos con el tema 3 y llevando la misma temática. Cuando iniciamos el tema 2 les hice la pregunta de si había algo que responder que fuera dentro del tema. Sirve que no dejamos tantas preguntas hasta el final y como va parte del tema, ahí lo podemos responder, ¿no? Más fácil y que quede un poquito más claro. Entonces, no sé cómo vean. Aquí está el chat. Alonso dice que todo bien. Julieta, Marco, Sergio, Manuel, correcto. Mario, Tocayo, ¿qué tal? Luis, Alejandro, Ángel y Carlos. Entonces parece que no hay dudas hasta el momento de los temas que llevamos. Entonces continuamos con el tema 3. El tema 3, entonces tenemos nuestro temario y nos marca aquí que es cuáles son los tipos de plastisol. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con esto de los tipos de plastisol. Ya habíamos comentado entonces de manera muy general que trabajamos con un plastisol que es grado industrial, pero también tenemos plastisoles enfocados a cierto mercado y a cierta industria. Aparentemente son lo mismo porque recordando el concepto de plastisol, todos son una emulsión de PVC con un plastificante, pero van formulados de manera distinta y por lo tanto el producto final también es diferente. ¿Sí? Entonces, el plastisol de manera general lo vamos a dividir en industrias, lo que son los grados. ¿Sí? Entonces vamos a tener lo que es el grado industrial. Vamos a tener el grado alimenticio y vamos a tener también un tercer tipo de plastisol que es el grado médico. ¿Ok? Tenemos esos tres grados, esos tres grupos grandes en donde se divide el plastisol y vamos a revisar un poquito qué se hace de plastisol en cada uno de esos grupos, de cada una de esas esferas que hay en el comercio internacional, porque prácticamente hablamos de que el plastisol pues se mueve a nivel internacional, si no, no es nada más de alguna industria, de algún país, sino que este sí es un producto totalmente internacional. Entonces, grado industrial, grado alimenticio y grado médico. Correcto, entonces, miren, hablando del primer grupo, que es el plastisol grado industrial, tenemos, pues es el más amplio, de hecho es el más grande, puesto que tenemos algunas categorías. Vamos a empezar a trabajar, bueno, a mencionar las categorías de, de las zonas o sectores donde se utiliza el plastisol. En el primero, que es aquí la lámina que ven, déjenme la pongo, ahí está. Esta lámina, hablamos de los cables, ¿sí? Cable, el recubrimiento de los cables comunes y corrientes que puede haber en su casa en cualquier momento. El cable de su ratón, el cable de su teclado, el cable de video de su monitor, el cable de corriente de su computadora, de su laptop, el cable USB. Y aquí pueden ver algunos ejemplos. Tenemos los cables de red, eh, el cable de fibra óptica, cables para exterior, cables de computadora
y cables eléctricos en general. Todo el recubrimiento que se utiliza por la parte exterior, mientras que no sea para alto voltaje, se utiliza el plastisol. Entonces, lo que comentábamos, ¿no? O sea, son mercados abiertos, o sea, son mercados muy amplios, muchos lugares en donde ya existe el manejo del plastisol, pero que para cada sector se va a tener que manejar una formulación diferente. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Simplemente definir la industria o el mercado al que nos queremos enfocar, y también hay eh, opciones, ¿no? de hacer algo con el plastisol en esa área, que incluso ya se está haciendo. Entonces, el primer grupo dentro del tipo principal, que es de la industria, hablaríamos de cables, ¿sí? Que es este que ahorita les estoy mostrando. Se utiliza para hacer cables. Es el siguiente esquema, o el siguiente grupo. Vamos a poner aquí la lámina. El siguiente grupo es para la parte automotriz, que también es el área industrial, ¿no? Para el área automotriz. En el área automotriz, de igual manera, tenemos pues un mercado muy grande, como podrán imaginarse. Si lo han escuchado, lo han visto, bueno, se producen muchos vehículos, y mucho del interior del vehículo está elaborado en PVC, ¿sí? En PVC, que es parte esencial del plastisol. Obviamente que la consistencia o la preparación, lo que decíamos, las formulaciones varían de industria a industria o de sector a sector. Entonces, hablando de la aplicación en general del PVC, eh, para esta industria que es la automotriz, también existe. Entonces, ya sea la cubierta del volante, mangueras que van en el motor, recubrimientos que van dentro de lo que es el motor, aditamentos, accesorios, se utiliza el PVC, o sea, parte del plastisol. El plastisol es simplemente recuerden que es la mezcla, ¿no? De lo que era una emulsión con resina PVC, con un plastificante. Pero en general, como la base del plastisol es el PVC, es el mercado al que se puede enfocar también, o el mercado al que ya hay ahorita que se está trabajando, que es también el mercado automotriz. Entonces también ahí hay un mercado muy amplio. El siguiente mercado, o el siguiente segmento, ¿no? De la parte industrial, o del plastisol grado industrial, que aquí sí es más en plastisol, no es tanto PVC como tal rígido, sino blando, que ahí es donde sí entra mucho la formulación que estamos tocando en el tema, que es el plastisol. Es en la industria, este, lo que es la industria en general, ¿no? Hablando de industrias, en la general, que es para la fabricación de sellos o de hules, gomas que permitan sellar, que permitan hacer sellados. Y volvemos un poquito también al mercado del área automotriz. Entonces, un poquito a la parte del área automotriz, es que se utiliza mucho el empaque, ¿no? El sello que va alrededor de la puerta. El que va alrededor de la puerta, ese empaque negro, de repente está hecho con parte de plastisol y otros aditamentos, otros químicos, otros aditivos que se utilizan para ese fin. Pero es plastisol, ¿sí? Es ese mismo mercado. Es esa combinación de productos. La bota típica de PVC que ustedes conocen, que es para construcción, por ejemplo, la que usan albañiles o trabajadores del área de construcción, como pueden ver aquí en la imagen, pues esa está totalmente hecha en plastisol. Es un producto
un subproducto que se hace a través de lo que es el plastisol y se trabaja con moldeado y con calor. Entonces se hace el modelo, el molde de la bota y se vacía y se calienta igual, o sea, se hace un proceso de termoformado. Entonces también aquí tenemos el otro segmento que sería en la industria en general, o sea, hablando un poquito más grave, ¿no? O sea, la parte de industriales, las empresas grandes, el mecanismo y en procesos, como de repente ahí tenemos también el, el uso del plastisol como tal. Eh, Adelantándonos, o bueno, más bien el siguiente grupo que tenemos aquí dentro de lo que es el manejo del plastisol, pues estaríamos hablando del área de calzados, ¿no? El área de calzado también maneja el plastisol. Lo que son las suelas de repente que utilizamos, la suela de zapato, hay mucha que se hace con plastisol, con PVC pues, con ciertas formulaciones, pero en general para poder trabajar una suela blanda y poderla moldear y posteriormente fijar a un cuerpo sintético o de piel, pues se hace en emulsión o se hace en plástico blando, que en este caso pues corresponde al plastisol. Y de igual manera aquí vemos una imagen del proceso de la bota y suelas que les comentaba se hacen con plastisol. La suela se hace prácticamente como el llavero, ¿no? Como el llavero y como la etiqueta. Se tiene un molde, se hace el vaciado y se cura con calor. Entonces, ahí tenemos otra área donde también se puede aplicar el plastisol. Cabe mencionar y recuerden que aunque ahorita les estamos comentando todas las industrias y los segmentos en los cuales existe el manejo del plastisol o del PVC, para el propósito que lo quieran utilizar hay que tener una formulación específica. El plastisol no es el mismo para todos o para todas las cosas, entonces hay que tomar en cuenta que si voy a enfocarme en cierta industria fuera de lo que son los llaveros y las etiquetas, entonces debo de buscar que me fabriquen o que me proporcionen el producto adecuado para lo que lo necesito, si no, pues no me va a servir, o sea, se va a degradar rápidamente o no va a ser la función que debe, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta ese detalle. Y este tenemos el otro segmento, ¿sí? La otra parte, avanzando aquí, pues tenemos la parte de rígidos, un poquito más ya enfocado al área de construcción como tal. Por acá pueden ver una ventana o el perfil de una ventana de PVC, que ahorita también hay una demanda un poquito alta en la cuestión de las mentadas ventanas antirruido, que se hace el marco con un perfil de PVC. También está abriéndose un poquito más el mercado de lámina de PVC como para tejabán, que tiene forma de teja o viene en color naranjas o sí marrones que dan la impresión de teja o de techo de lámina. Y obviamente lo que es la tubería, ¿sí? La tubería para agua y para líquidos, mientras que no sean aquellos que atacan al PVC. Entonces también aquí hablamos de otra industria, otro, otro espacio donde el PVC también se utiliza y que puede ser tanto como en emulsiones como en rígidos. Hablando de emulsiones nos referimos al plastisol, ¿sí? El plastisol como tal. Se puede trabajar de esa manera dependiendo lo que se busque y también se está tocando la parte de lo que son las tuberías de agua, que ahorita es muy común pues que en la actualidad todo lo que es la área de la plomería de una casa, de un edificio, de un local o de una construcción en general se trabaje con PVC, ¿no? Entonces ese es otro de los segmentos, otra de las industrias donde tenemos el manejo
o el uso del PVC y que puede ser en rígido o en semirígido y que también se puede trabajar con plastisoles. Todo depende del producto final, qué es lo que se requiere de manera final obtener y ahí ya se puede decidir si es totalmente un moldeado con PVC rígido como tal o es un moldeado a través de un plastisol. ¿Sí? El otro segmento pues es el de recubrimientos. Es uno de los mercados en los que nosotros estamos también muy presentes. Y pues hablando de recubrimientos hay diferentes variaciones según el acabado que se requiera, ¿no? O que requiera el cliente. Y hablando de recubrimientos, pues es obviamente lo que manejamos para herramientas, los mangos de las herramientas, soportería, soportes para tubería, abrazaderas, todo lo que de repente necesite tener un acolchamiento o un aislante eléctrico también y que se necesite manejar incluso al exterior, o sea, la intemperie. Aquí la cuestión del plastisol es su versatilidad, porque se puede aplicar a la mayoría de cosas o de metales. Incluso hablamos de cualquier producto mientras que soporte calor o la temperatura, hablando de 160, 180 grados. Mientras que soporte esa temperatura, se le puede aplicar una capa de plastisol, que son dentro de las áreas donde existe. Entonces, este es otro de los segmentos, lo que es el área de recubrimientos en general, enfocados al recubrimiento metálico. O sea, recubrir partes metálicas, ya sea para que tengan algún contacto con otro metal, donde no se quiere lastimar el otro metal, hablando de soportería, si se quieren fijar ciertos objetos metálicos a una superficie, pero que no lo afecte, pues se le puede aplicar un recubrimiento plastisol. Y en general, o sea, todas las herramientas que ustedes ubican, conozcan y vean en el mercado, la parte del mango donde se sostiene va a ser plastisol, ¿no? Mientras que no sean desarmadores. Los desarmadores o destornilladores, como los conozcan, esos, pues el mango es totalmente diferente, no tiene nada que ver con plastisol. Todo lo demás, que sean pinzas por lo general, o sea, que sean elementos de dos partes móviles como tipo tijera, van a traer en sus mangos plastisol. Y otros tipos de herramientas también van a manejar el plastisol de recubrimiento, que este es el otro segmento, la otra área. Hablamos de plastisol para recubrimiento metálico. El siguiente segmento, que es uno que me gusta mucho, en lo particular, pues, es el de los juguetes. El conocidísimo internacional patito de hule está hecho en plastisol. Es un hule, precisamente. Por lo que comentábamos, dentro de los termoplásticos, el plastisol se vuelve un hule. Y aquí como pueden ver, el patito de hule pues se fabrica con plastisol. Además, se manejan también alcancías como la del Goofy que ven aquí en la lámina, en la imagen. O los monitos esos, todos los que traen como silbato, ¿no? Que también son juguetes como para mascotas, para perros. Ese sonidito, ese silbidito que dan cuando los apachurran, ese objeto, ese juguete está hecho en plastisol. Como se puede regular la dureza, que ya habíamos comentado en el tema anterior, la dureza permite que se pueda hacer un plastisol blando o un plastisol rígido o un poquito más duro. Entonces, esta es otra de las áreas, ¿no? Y en particular, no sé si recuerden, déjenme enseñarles la siguiente lámina, que esta es una de las cosas que más me ha gustado, me llama mucho la atención. Los mentados bichos. No sé si alguien los haya usado en su infancia cuando eran niños. Estos mentados bichos o réplicas de insectos para hacer bromas. Estos juguetes, estas réplicas, estas figuras a escala de los bichos, ya sean
lagartijos, ratones, culebras, cien pieces, o incluso hormigas a gran tamaño, cucarachas, están hechos en plastisol. Ese material blandito, así, cristalino, de repente, o que es traslúcido totalmente, están hechos en plastisol. Que complementando aquí la cuestión del plastisol y adelantándonos un poquito, que es la siguiente área, es para también la elaboración de señuelos de pesca. Entonces, el segmento que estamos platicando es el de juguetes. Entonces, el de juguetes ustedes van a poder encontrar muchos elementos, muchos juguetes que están hechos con plastisol. Aquí como pueden ver la lámina otra vez la anterior, hablamos de los muñecos, las monas, ¿no? Típicas que se utilizan para las niñas, esos bebés de plástico que traen los brazos, las piernas, la cabeza, por ejemplo, como de hule, es plastisol. Entonces, como se puede aplicar en diferentes áreas, también hay maniquíes de RCP que entran en el catálogo de los muñecos. Esos muñecos de RCP también están hechos, hay algunos que están hechos en plastisol. Entonces, como se pueden dar cuenta, el abanico es enorme, es muy grande. Todo depende, lo que hemos estado comentando, todo depende eh, de que lo conozcan, que ese era el motivo, este es el motivo por el cual se está dando esta charla, este curso, para que conozcan el material y vean que hay muchísimas áreas en donde este producto existe, donde ya se maneja y donde posiblemente ustedes pudieran incursionar con productos que ya hay de mercado, pero que ustedes mismos puedan fabricar y vender, ¿no? Así comercializar con su propia marca. Entonces, es un abanico enorme, es un mercado muy amplio y es fácil incursionar. La cuestión aquí nada más es lo que comentamos, conocer el producto, conocer cómo se maneja, qué puedo hacer con él, que ya hemos estado viendo muchos ejemplos. Y sobre eso, a lo mejor empezar a irnos por esa vertiente, ¿no? A lo mejor cada quien se quiere dedicar a una cosa diferente. No nada más los llaveros, no nada más la etiqueta o la pulsera de repente, que también es muy común, como para lo publicitario. Pero a lo mejor me quiero dedicar o me gusta el área de juguete, entonces pueden incursionar en juguete. Que me gustó más el área de las réplicas de animalitos o en este caso de bichos, pues me voy por esa área y es práctico y es rápido y se puede trabajar muy bien, ¿no? Y ya por último, ya para terminar, lo que les comentaba, también tenemos el área de señuelos de pesca, que es un área no tan común aquí en México. Esta área de los señuelos de pesca, eh, ya sean como lombrices para no utilizarlas vivas por la cuestión de las normas que ahorita ya se están manejando mucho, se está cuidando en Estados Unidos y en Europa, el no utilizar ya elementos o seres vivos como eran las lombrices de repente o peces miniatura como señuelos de pesca, sino ya se están utilizando ahora señuelos artificiales. Hay empresas que manejan el señuelo en plástico rígido, plástico duro, pero hay otras empresas que también ya tienen tiempo en el mercado, cerca de unos 10 años, que están manejando señuelos con plastisol. Aquí es un plastisol diferente, lo que comentábamos es un plastisol grado alimenticio. Entonces, este plastisol se trabaja un poquito diferente en el preparado y en el curado, pero sus elementos base son los mismos. Y los resultados que se pueden obtener, déjenme les muestro. Aquí está. Ok. Miren, aquí está la lámina. Estos elementos son los que se pueden llegar a obtener con plastisol, pero el que está dirigido al área de señuelos de pesca. Aquí el plastisol para señuelos de pesca se pigmenta según su criterio, o sea, es decir, que ustedes compran nada más el plastisol y los pigmentos se venden aparte. ¿Por qué? Porque como los diseños son muy personalizados, quien se dedica a esto o quien ya de repente se ha empezado a dedicar a esto, prefiere hacer sus propios invenciones, sus propias invenciones, ¿no?
Es decir, que a lo mejor hago un pececito de colores rojo con blanco o luego nada más medio transparente y le meto una tonalidad roja, le meto brillos, le meto fotoluminiscencia para que brille en la noche. Entonces hay un abanico también aquí muy amplio, como se pueden dar cuenta aquí en las muestras, donde la inventiva de quien realice los señuelos es lo que le va a dar la calidad al producto, pero la base es el plastisol. Entonces aquí como pueden ver hay peces, hay como lombrices, hay incluso como langostas en miniatura, hay acabados transparentes, acabados lechosos, acabados oscuros, acabados opacos, acabados brillosos, acabados con brillos, con brillitos internos, como de repente algunos peces en la naturaleza así están. Ahí está acá el otro ejemplo que es el que brilla en la noche o en la oscuridad. Entonces, les digo, hablando del plastisol, ya para terminar este segmento, que es el grado o el área industrial, que son los mercados a los que pudieran ustedes apuntarse, es muy grande. Y curiosamente no mucha gente conoce esto. Entonces es un abanico amplio, es un mercado amplio. Y si nosotros, hablando de la empresa que es Tintas Benítez, podemos ayudarles en las transiciones, podemos ayudarles a la implementación de proyectos, adelante, estamos a la mejor disposición, ¿no? Sí, eh, claro. Mira, bueno, la pregunta de Alonso otra vez. Ah, no, perdón, es Mario mi tocayo. El, el plastisol para señuelos de pesca sí lo estamos comercializando también. De hecho, no tardan en a la plataforma, o sea, en subir a la plataforma el producto también. Y creo que también van a subir las muestras, hablando del canal de YouTube, la muestra o el ejemplo del producto, o sea, cómo queda terminado, ¿sí? Entonces, creo que no, pues no tardan, va a ser en este mes que se han estado haciendo algunos cambios, cambios muy buenos, porque hemos empezado a tener bastante solicitud de material y aparte del curso también ya nos están solicitando más sesiones, entonces sí hay va a haber algunos cambios y van a poder ver el material, lo que es el plastisol específico que es para señuelos de pesca. También lo van a ver ahí en la tienda y en el canal de YouTube. Creo que van a poner ahí pues el video de la presentación del material y los ejemplos de cómo quedan para que los vean también. ¿Alguna otra preguntita? Quedamos que si va dentro de lo que estamos trabajando del tema, se las podemos contestar, ¿no? Y si es algo muy específico, lo dejamos para el final. Julieta dice que prácticamente todos se trabajan de la misma manera, hablando de los plastisoles. Sí, que era lo que ahorita estábamos comentando, ¿no? O sea, el proceso general, de manera general, es preparar el material o molde, se vacía el plastisol y se cura a calor. Entonces debe de haber calor de por medio, lo que hemos dicho. Forzosamente necesitamos calor o temperatura para que pueda curar. Si no, no va a poder curar y no van a poderlo utilizar. Entonces debe de tener el calor, o sea, debe de haber el horno, que era lo que decíamos en el tema 2 que es lo que se necesita. Necesitan el horno para poder curar. ¿Ok? Bien. Entonces, si no hay dudas, bueno, entonces pasamos al siguiente tema.